Hola, mis amados hermanos y amigos. Les saludamos en esta hora de la tarde, ¿cierto? De este día domingo, 3 de enero del 2021. Qué maravilloso, ¿cierto? Poder iniciar este año, ¿cierto? Compartiendo, ¿cierto? Lo que es la palabra de nuestro Dios. Agradecemos al Señor, ¿cierto? Porque hace un momento tuvimos el privilegio, ¿cierto?, de poder compartir su palabra, ¿cierto?, en la calle, que eso es demasiado importante, es un mandamiento. La palabra del Señor no es una sugerencia, es un mandamiento. El Señor dice, id por todo el mundo. No dice bajo qué circunstancia, no dice bajo qué situación, no dice si truena o no truena, si hace frío o hace calor, no dice eso. Simplemente el mandato es ir por todo el mundo y predicad el Evangelio. Creo que la iglesia no puede, ¿cierto?, callar, sobre todo en estos tiempos, ¿cierto? La iglesia tiene que realmente ser una voz, ¿cierto?, en medio de la oscuridad, porque este mundo, la Biblia señala que el mundo, ¿cierto?, está muerto. ¿Está muerto en qué? En sus delitos y en sus pecados. Y nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios. La responsabilidad, ¿cierto?, de poder llevar una palabra de aliento, poder llevar, ¿cierto?, una palabra de esperanza, una palabra de salvación. Tenemos una responsabilidad delante del Señor. Así que en esta tarde, ¿cierto?, nos gozamos, nos alegramos, ¿cierto?, porque sabemos que la palabra del Señor no va a volver vacía, eso está garantizado. El Señor dice que su palabra no volverá vacía y nosotros realmente creemos a las promesas del Señor. Así que en esta hora nos alegramos, nos contentamos, le damos, ¿cierto?, la más cordial bienvenida, ¿cierto?, a cada uno de mis hermanos que van a ser parte, ¿cierto?, de esta transmisión del Señor, ¿cierto? Y también aquellos que también nos ayudan a compartir el Evangelio, ¿cierto? Damos gracias al Señor porque hemos alcanzado a muchas personas a través de estas predicaciones y todo, ¿cierto? Eso es un mérito realmente del Señor, es un mérito de parte de Dios, así que por ello nos gozamos, nos alegramos en esta tarde. Bueno, quiero compartir una palabra de parte del Señor que el Señor puso en mi corazón en estos últimos días. Quiero hablar, ¿cierto?, en Primera de Samuel. Quiero compartir en Primera de Samuel, en el capítulo 15, del verso 1 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 15, del verso 1 en adelante, dice así la eterna, poderosa palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió que te ungieses por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subió de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiadas de él. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Bendito sea nuestro Dios. Quiero invitarlo en esta hora que podamos tener un momento de oración delante de la presencia del Señor. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tener este privilegio, Señor, de poder ser portadores de esta palabra, de poder cargar en nuestros corazones esta palabra, Dios mío. Claramente no es un discurso
cualquiera, no es una exhortación humana, es una exhortación bajo una revelación a través del Espíritu Santo, el cual dices en tu palabra: no os dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador. Padre, yo oro para que esta palabra corra a través de estas redes sociales. Esta palabra fluya, Señor, y pueda llegar a muchos corazones y muchas vidas puedan ser impactadas, Señor, y muchos vengan al conocimiento de tu verdad. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, el cual está en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Si usted se pudo dar cuenta, yo le puse un título, ¿cierto?, a esta enseñanza, a este mensaje. Y le puse obediencia a medias. Cuando nosotros oímos hablar de Saúl, lo primero quizás que nos viene a la mente, ¿cierto?, sinónimo de Saúl, del rey Saúl, es desobediencia, ¿cierto? Muchos conocemos la situación, ¿cierto?, la cual él tuvo que enfrentar, tuvo que vivir. Pero quiero llegar un poco más allá con la ayuda del Señor y poder desarrollar esta palabra y poder un poco ir viendo quién era realmente la persona de Saúl, quién era Saúl. Saúl, ¿cierto? Todos sabemos que Saúl llegó a ser un rey, ¿cierto?, un rey de Israel. Pero Saúl era hijo de Sid, dice, y era de la tribu de Benjamín. Eran sus orígenes, ¿cierto? Él era parte del pueblo de Israel, provenía de la tribu, dice, de Benjamín. Saúl se dice que provenía de una familia acomodada. En Primera de Samuel, capítulo 9, en el verso 1, dice que había cierto, el verso 2 dice, tenía un hijo, ¿cierto? Este hombre llamado Cis tenía un hijo que se llamaba Saúl. Joven, dice, hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. Claramente, ¿cierto?, este hombre era hermoso, sobresalía, ¿cierto? Era hermoso en apariencia. La Escritura dice que era entre los hijos de Israel y no había otro más hermoso que él. De hombro arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Quizás en el aspecto físico, ¿cierto?, era un hombre diferente a los demás. Saúl, ¿cierto?, de la tribu de Benjamín. Y Samuel, ¿cierto?, también por otra parte, Samuel era el profeta, ¿cierto?, era el líder religioso de Israel, pero no era un rey, era un líder espiritual. Entonces, debido a la constante, ¿cierto?, amenaza de guerra, ¿cierto?, y el deseo de ser como las naciones vecinas, en un momento el pueblo de Israel quiso ser como las naciones vecinas. Y una de las características que tenían las naciones vecinas, ¿cierto?, era que tenían un rey. Entonces el pueblo de Israel presionó a Samuel para nombrar un rey que los gobernara. Ellos no querían ser gobernados por Dios, no querían que Dios fuese su rey, sino ellos querían un hombre que los gobernase. Y aquí encontramos, ¿cierto? Encontramos que en este mismo libro de Samuel, en el capítulo 8, versos 5 al 7, mire lo que dice. 1 Samuel capítulo 8, versos 5 al 7. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, le dijeron a Samuel. Y tus hijos no andan en tus caminos.
Por tanto, constitúyenos, es decir, establécenos. Le exigieron, presionaron, ¿cierto?, al profeta, al hombre de Dios. Constitúyenos, establécenos ahora un rey que no juzgue como tienen todas las naciones. Entonces, ¿qué aconteció? Dice el verso 6, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron. Danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Y Dios responde a Samuel, y de esta manera le dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Entonces el pueblo de Israel, como decía hace un momento, quiso ser como las naciones vecinas que tenían un rey, y ellos exigieron a Samuel, ¿cierto?, que querían un rey y no querían ser gobernados por Dios. Esto no le agradó a Samuel, mucho menos a Dios. Pero Dios le dijo que siguiese, ¿cierto?, con lo que el pueblo le estaba pidiendo. Y dice, y le dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. El pueblo de Israel no quería que Dios reinase sobre ellos. Ellos querían un hombre, querían ser como las naciones vecinas. Bendito sea nuestro Dios. Y ahí, ¿cierto?, sale la persona de Saúl. Saúl, ¿cierto?, fue llamado, ¿cierto?, y fue ungido por Dios. Saúl era un líder, ¿cierto?, competente, ¿cierto? Era tan bueno para que su gobierno se consolidó con su victoria. Inicialmente Saúl comenzó bien, comenzó correctamente. Él era un líder militar, era un hombre que sabía de batalla, era un hombre que sabía de estrategia de batalla, era un hombre que sabía realmente cómo lidiar con la guerra, cómo lidiar con los enemigos. En cambio, Samuel era un profeta, era un hombre de Dios, era un intercesor delante de Dios, era un hombre que podía intervenir delante de Dios, era un hombre que recibía la revelación de Dios, que recibía la palabra de Dios. Sin embargo, Saúl era un hombre que sabía de estrategias de guerra. Era un líder, ¿cierto?, militar. Se consolidó, ¿cierto?, su victoria en Jabes de Galaad, ¿cierto?, en 1 Samuel capítulo 11, del verso 1 al verso 15. Bendito sea nuestro Dios. Saúl empezó bien, solo para ver que sus posteriores acciones de desobediencia arruinaron lo que podría haber sido un gobierno brillante. Comenzó bien el reinado, como muchos reyes, ¿cierto?, en la Biblia comenzaron bien. Hace un tiempo atrás hablamos de Jabes, que comenzó bien su reinado, ¿cierto?, pero en el transcurso del camino se desvió. Saúl le pasó exactamente lo mismo. Comenzó a cometer errores delante de Dios. Y esos errores les comenzaron a pasar la cuenta. Así como hay una acumulación de cosas que nosotros muchas veces hacemos para Dios, que la hacemos, ¿cierto?, en fe, que la hacemos con todo nuestro corazón. Hay una acumulación de oración, hay una acumulación de ayuno, hay una acumulación de bendición en nuestra vida, pero también hay una acumulación en nosotros de desobediencia. Y a este rey llamado Saúl, eso le comenzó a pasar la cuenta. Saúl empezó muy bien, pero sus posteriores acciones de desobediencia arruinaron lo que podía haber sido un gobierno brillante, que honrara a Dios sobre la nación de Israel. Pero sin embargo él cometió, ¿cierto?, una serie de errores muy graves.
Porque a veces nosotros pensamos que hacemos cosas y que para Dios no tienen mucha importancia. Pero la Biblia dice: una mosca muerta en la casa del perfumero causa mal olor. Una pequeña locura tuya, una pequeña locura mía puede ser desagradable delante de Dios. Muchos señalan las cosas extremas, muchos apuntan el pecado visible, muchos apuntan al borracho, muchos apuntan al alcohólico, muchos apuntan al adúltero, a la adúltera, muchos apuntan a aquel que está haciendo lo malo en una esquina, en una calle. Pero hay cosas pequeñas que nosotros pensamos que son pequeñas y que están dentro de nuestra vida y que tienen el mismo rango de aquel que se está drogando, de aquel que está en el alcohol, de aquel que está adulterando, porque delante de Dios los pecados no tienen tamaño, no tienen dimensiones, son exactamente igual. Entonces él cometió una serie de errores muy graves. Uno de ellos fue comenzar, ¿cierto?, a ofrecer un holocausto no autorizado. ¿Cuáles fueron las instrucciones del hombre de Dios? ¿Cuáles fueron las instrucciones de Samuel hacia Saúl? Fueron las siguientes. Mire lo que dice. En 1 Samuel capítulo 10, esto fue uno de los errores que fue cometiendo. En el capítulo 10, en 1 Samuel capítulo 10, en el verso 8 le dice Samuel explícitamente, le dice a Saúl: luego bajarás, le dice, delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera, le dice, 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Esas fueron las instrucciones explícitas que Dios le dio a Saúl a través del profeta Samuel. Entonces, él cometió errores, como lo has cometido usted y lo he cometido yo, comenzando con ofrecer holocaustos no autorizados. Y aquí dice, ¿cierto?, en el capítulo 13, en el verso 9, o verso 8, capítulo 13, 1 Samuel capítulo 13, verso 8 en adelante, dice: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Quizás Saúl conocía de estrategias de guerra, era un líder militar, pero no era un líder espiritual. No sabía cómo manejar al pueblo, no sabía cómo sobrellevar al pueblo. Y dice aquí, después de 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Y ¿sabes qué? Saúl tomó una decisión errónea, pensando que estaba haciendo lo correcto. Y dice en el verso 9, entonces dijo Saúl: traerme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció holocausto. Y cuando él acababa, dice, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Claramente él no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Quizás lo tomó livianamente, como muchas veces nosotros hemos tomado las instrucciones de Dios, las hemos tomado livianamente, las hemos tomado superficialmente. La Biblia la miramos livianamente. Por eso que en nuestros corazones no está el temor de Dios. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Le preguntó: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y tú que no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mizma. Y me dije: ahora descenderé a los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado al favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl:
locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Esto no era una sugerencia. La palabra de Dios no es una sugerencia para ti ni para mí. La palabra de Dios es un mandamiento, es un precepto, es un estatuto que está escrito para que tú y yo lo podamos cumplir a cabalidad. Por eso le puse a esta enseñanza obediencia a media. Y la obediencia a media, o la obediencia parcial es desobediencia. Bendito sea el Señor. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios, el que te ha ordenado. Dios ordena. Pues ahora Jehová hubiera confirmado el reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Está hablando de David. Jehová se ha provisto de un hombre conforme a su corazón. Se refería a David. Quizá alguien podrá decir: David cometió errores, cometió faltas terribles, sí, pero ¿cuál era la diferencia entre Saúl y David? Que David tenía algo, que cuando se equivocaba, cuando pecaba delante de Jehová, él se volvía a Dios con todo su corazón. No así la persona de Saúl. Él no tuvo el mismo efecto, no tuvo la misma disponibilidad que en su momento la tuvo David. Bendito sea el Señor. Entonces Saúl comenzó bien el reinado. Muchos comenzaron bien el ministerio pastoral, muchos comenzaron bien el ministerio evangelístico, muchos comenzaron bien el cargo, la función dentro de la iglesia. Hicieron cosas buenas, hicieron cosas agradables delante de Dios, pero a la medida que fue pasando el tiempo, se fueron desviando lentamente, gradualmente, y esos errores, un error tras de otro, les comenzó a pasar la cuenta. Esto fue lo que le pasó al rey Saúl, le comenzó a pasar la cuenta. Él tomó atribuciones que no tenía. Él hizo cosas que no debía hacer. Samuel fue explícito. Le dijo: espérate 7 días cuando yo llegue y ahí vamos a presentar holocausto. Él no, se adelantó. Bendito sea el Señor. Y ahí Dios le dice a través de Samuel: locamente has hecho. Tu reinado podía haberse sido perpetuado, pero por cometer este error, tu reinado va a ser temporal. Bendito sea nuestro Dios. Saúl comenzó bien. La iglesia de Galacia comenzó bien. El apóstol Pablo dice: comenzaste en el Espíritu, pero terminaste en la carne. ¿Cuántos no comenzaron en el Espíritu? ¿Cuántos no eran hombres y mujeres de oración? ¿Cuántos no eran hombres y mujeres obedientes a Dios pese a cualquier circunstancia de la vida? Estaban siempre buscando la forma de agradar a Dios, pero se fueron desviando. Y cuando tú y yo nos vamos desviando, no te desvías de un día para otro, te vas desviando de a poco, paulatinamente, lentamente te vas apartando del Señor, lentamente te vas enfriando y después ni siquiera te das cuenta que estás lejos de Dios, aún dentro de la iglesia, porque cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Galacia, le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó. ¿Para qué se habían alejado? Para seguir un evangelio diferente, para vivir a su manera, para accionar a su manera. Aquí Saúl también comenzó a hacer las cosas a su manera. Quizás creyó que tenía el poder, quizás creyó que tenía la facultad y dejó de lado a Dios. El pueblo de Israel quiso ser como las naciones vecinas. Pidió un rey a Samuel no le agradó. Dios le dijo: no te desecharon a ti, me desecharon a mí. No quería el pueblo de Israel que Dios mismo los gobernara. No, ellos querían un rey.
Y Dios les permitió un rey. Muchas veces tú puedes pedirles cosas a Dios. Yo puedo pedirle cosas a Dios. Por cuanto tú insistes, yo insisto, Dios te las va a conceder. Pero eso no significa que sea la perfecta voluntad de Dios. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Aquí Dios les permitió un rey, pero no era la perfecta voluntad del Señor. Fue porque el pueblo, ¿cierto?, comenzó a presionar a Samuel. Entonces Saúl comenzó bien. Saúl era un hombre que sabía de estrategias militares, pero tomó las cosas de Dios livianamente, tomó los mandatos de Dios livianamente, y eso le comenzó a pasar la cuenta. Bendito sea nuestro Dios. Saúl empezó bien, decía hace un momento. Aquí puse algo yo mientras estudiaba esta palabra. Sin embargo, cometió una serie de errores, ¿cierto?, muy graves. Comenzando en ofrecer holocaustos no autorizados. Dios no le había autorizado eso. Pero quizá él se valió de su investidura y no le consultó a Dios. Mire, aquí en este capítulo 15, del verso 1 en adelante, para los hermanos que se están incorporando a esta transmisión, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungieses por rey. Era un hombre ungido de Dios sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel. El pueblo amalecita, los amalecitas era una tribu, ¿cierto?, que se mencionó por primera vez durante el tiempo de Abraham. En el libro de Génesis, en el capítulo 14, verso 17, ahí habla de los amalecitas. La Escritura registra la larga enemistad. Había una enemistad por muchos años entre los amalecitas, era una tribu, ¿cierto?, y los israelitas. Las instrucciones de Dios para erradicar o eliminar, ¿cierto?, a los amalecitas de la faz de la tierra. Dios le había declarado la guerra a esta tribu de los amalecitas. Era una tribu que le había hecho mucho daño al pueblo de Israel. En una ocasión le hicieron una emboscada. Se aprovecharon, ¿cierto?, de su vulnerabilidad. Se aprovecharon de su debilidad. Entonces Dios le había declarado la guerra a esta tribu de los amalecitas. Bendito sea nuestro Dios. Y aquí dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, mire, estas fueron las instrucciones de Dios. Este realmente fue el mandato de Dios. Dice: ve pues y hiera a Amalec, destruye todo lo que tiene. Y no te apiadas de él, mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vaca, ovejas, camellos y asnos. Esas fueron las instrucciones de Dios. Y dice en el versículo 8, dice: y tomó vivo Agag. Agag era el rey de Amalec, el rey de los amalecitas. Saúl, ¿cierto?, comenzó a usar su criterio. Saúl quizás pensó que él tenía mejor ideas que Dios. Como muchos piensan que tienen mejor ideas que Dios. Aquí Saúl dice: tomó vivo a Agag. Ahí ya comenzó a contaminar el mandamiento y el precepto de Dios. Ahí ya ensució lo que Dios le había establecido. Y tomó vivo a Agag, al rey de Amalec, al rey de los amalecitas. Malas instrucciones de Dios no habían sido esas. Después hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Esa fue la orden de Dios. Y aquí en el verso 8 dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec.
pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a los mejores de la oveja, del ganado, mayor de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Por eso que yo puse aquí, hermano, en el título de este mensaje, puse obediencia a medias. Y la obediencia a medias delante de Dios es equivalente a la desobediencia. Porque Dios no quiere que tú y yo hagamos una obediencia a media, sino que hagamos una obediencia completa, tal cual como Dios los ha instruido, tal cual como Dios nos ha establecido. Podríamos entender, ¿cierto?, que Saúl actuó en término medio. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Nunca Dios ha ido a favor de la mediocridad. Nunca Dios ha ido a favor de las cosas a media. Nunca Dios ha estado de acuerdo con una obediencia media. Aquí Saúl lo que mostró fue una obediencia media. Hizo lo que Dios le había mandado hacer, sí, pero lo hizo en parte. Y él aplicó su criterio pensando que lo que él estaba haciendo era lo correcto. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros, ve y hace esto? Nos ha dado la pauta, ¿cierto?, al pie de la letra, pero nosotros hemos querido ayudar a Dios y hemos tomado nuestras propias decisiones. Y cuando tú y yo tomamos nuestras propias decisiones, tenemos que asumir las consecuencias, porque tenemos que dejar que Dios opere en nuestros corazones conforme sea su voluntad. Aquí a este Saúl, ¿cierto?, le costó el reinado, hermano. Si seguimos leyendo, y dice en el verso 10, dice, y vino palabra de Jehová a Samuel. Después que Saúl hizo esta determinación, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Le pesó a Dios haberlo puesto por rey en medio del pueblo de Israel. Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí. Eso Dios lo consideró como que él le había dado la espalda. Eso Dios lo consideró como que él se había ido en contra de Dios. Aquí Samuel le habla, ¿cierto? Le habla de rebelión. Le habla de obstinación. Obstinación es mantenimiento excesivamente firme de una idea e intención. En otras palabras, es terquedad, es porfía, es testarudez. ¿Cuántos hombres y mujeres no hay testarudos, porfiados, ¿cierto?, con terquedad en sus vidas? Dios les dice, hace esto, y hacen todo lo contrario. Y vamos acumulando situaciones delante de Dios que no nos favorecen. Y dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel, es decir, se entristeció. Se entristeció el profeta de Dios por este hombre desobediente, Saúl. Y dice, y clamó a Jehová toda aquella noche. Porque Samuel sabía quién era Dios y sabía cuál era la determinación que Dios iba a tomar. Y dice, y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido al Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Él se levantó un monumento. Él se quiso reconocer a sí mismo. Él quiso buscar el reconocimiento quizás de los hombres. Levantó un monumento, levantó quizás una estatua, algo para poder realmente reflejar o que eso representase lo que él había hecho. Pero estaba muy equivocado porque había actuado mal.
¿Cuántas veces nosotros nos hemos gloriado en nuestras propias cosas? ¿Cuántas veces nosotros no hemos creído algo en la vida? ¿Cuántas veces nosotros hemos creído que todo lo que hemos alcanzado ha sido por nuestro mérito? Saúl siguió ejerciendo el reinado, pero ¿sabes qué? Sí se apartó el Espíritu de Dios de él. ¿Cuánto de muchas personas, cierto, siguen en el ministerio, siguen en el cargo dentro de la iglesia, siguen en el coro, siguen haciendo cosas pero para Dios, pero la presencia de Dios se le apartó de sus vidas, porque cuando hay desobediencia en el hombre, el Espíritu de Dios es quitado. Y mire lo que dice aquí en el verso 6. Se apartó la presencia de Dios de Saúl. Siguió como rey, ¿cierto? Pero ya la presencia de Dios no estaba en él. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 14 dice: y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Porque el Espíritu de Dios no puede estar en el desobediente. Es imposible que el Espíritu de Dios pueda morar en un desobediente. Y dice: y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Siguió reinando, claro que siguió reinando. Quizás muchos siguen en la iglesia, quizás muchos siguen haciendo cosas para Dios, pero ya se desconectaron del Dios de esta obra. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuántos hoy siguen trabajando en el ministerio, en la obra de Dios, pero se desconectaron, se separaron del Señor de la obra? Esto fue lo que le pasó a Saúl. El Espíritu de Dios se apartó de él, la unción se apartó de él y ya en él no había nada. Eso es terrible, hermano. Eso es terrible, que la presencia de Dios se vaya de nosotros. Te pueda faltar cualquier cosa, pero que nunca falte Dios en tu corazón. Este rey comenzó bien. Quizás tú comenzaste bien en el evangelio. Eras obediente al principio cuando te ordenaban algo dentro de la iglesia. Todo lo que venía, cierto, lo tomabas de parte de Dios. Lo tomabas con temor, lo tomabas con respeto. Pero quizás llega un momento en que nos creemos grandes y creemos que nosotros tenemos el control. Quizás Saúl, él creyó que tenía el control, como era un hombre estratégico en la parte militar y tuvo muchas victorias. Quizás no estaba preparado para poder ver tantas cosas. Y mucha gente no está preparada para ver cosas en sus vidas, ¿cierto? Por eso que necesitamos ser humildes, por eso que necesitamos oír los preceptos de Dios, por eso que necesitamos hacer la palabra de Dios tal cual como nos establece Dios, y no hacer las cosas a nuestra manera, porque eso nos pasa la cuenta, mis amados hermanos. Si usted y yo queremos perdurar en Dios, si usted y yo queremos permanecer en Dios, que aunque pase lo que pase, Dios siempre te va a tener firme, porque Dios está dispuesto a ayudarnos, no importando las circunstancias de la vida. ¿Y sabes cuál fue el final de Saúl? Saúl terminó quitándose la vida, terminó suicidándose, porque el Espíritu de Dios se apartó de él. Y un hombre sin el Espíritu de Dios no sirve para nada. Un hombre que no tiene el Espíritu de Dios no puede llegar a nadie. Un hombre que no tiene el Espíritu de Dios no puede tocar las vidas, porque es el Espíritu de Dios a través de nosotros. Y como le decía hace un momento, ¿cuántos hoy siguen trabajando en el ministerio, en la obra de Dios, pero desconectados, cierto, separados de la presencia de Dios? Lo único que tienen es un recuerdo. Saúl siguió reinando, pero ya no era lo mismo, porque el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Y es más, venía un espíritu que lo atormentaba. Y ahí David, cierto, buscaron a David que tocase el arpa. Y cuando él tocaba el arpa, cierto, ese espíritu, cierto, se iba. Y él recibía descanso. Tu enfoque y tu oración tiene que estar en esa área.
pueda faltarte cualquier cosa en la vida, pero que nunca te falte la presencia de Dios, porque eso es lo más terrible. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó. Quizás la iglesia seguía congregándose, quizás la iglesia seguía cantando corito, alabanza, pero delante de la presencia de Dios estaban separados, estaban desconectados. Tú y yo podemos llevar el cuerpo físico a la iglesia, tú y yo podemos portar una corbata, un traje, tú y yo podemos quizás hacer muchas cosas para Dios, pero llega un momento que cuando el hombre desobedece en forma reiterada, termina desconectándose de la presencia del Señor, y eso es terrible. Y el apóstol Pablo le dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Y también le dice: ¿qué nos fascinó a no obedecer a la verdad? Comenzaste en el espíritu y vaya a terminar en la carne. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos terminaron el año 2020 en la carne? ¿Cuántos iniciaron el año 2021 en la carne? Porque se alejaron del Dios de la obra. Bendito sea nuestro Dios. Esta historia fue trágica, hermanos. A este hombre le costó el reinado, y no solamente el reinado, le costó su propia vida. Terminó suicidándose, se frustró, se confundió, se amargó, porque cuando el hombre no tiene a Dios en su corazón, vive amargado, vive vacío, vive afligido. Puede tener todo materialmente, pero no es lo mismo tener a Cristo en tu corazón y tener todo materialmente. ¿Qué prefieres tú, tener todo materialmente y no tener a Cristo? Yo prefiero tener a Cristo en mi corazón. Porque las cosas materiales van a perecer, las cosas materiales tú y yo no las vamos a llevar a la vida eterna. Dice que del polvo fuimos tomados, al polvo volveremos. Tenemos que oír la voz de Dios, tenemos que oír las instrucciones de Dios. Y si Dios te ha dicho: hace esto, tienes que hacerlo tal cual como Dios te lo dijo. Tú no lo puedes alterar, tú y yo no podemos modificar lo de Dios. ¿Sabes lo que Dios le dice a Josué? ¿Sabe por qué Josué fue próspero? ¿Sabes por qué Josué fue bendecido en todo lo que él hizo? Porque él realmente acató lo que Dios le había dicho. ¿Qué le dice Dios a Josué? Le dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Le dice: nunca más dice Josué, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de sabiduría. Le dice: mira que te mando, le dijo Dios a Josué. No le dijo: no, si tú quieres, aplica el criterio como Saúl. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Lo mandó. Dios no te está pidiendo a sugerencia, te está mandando. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En cualquier situación de la vida Dios va a estar contigo, pero tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente. Y le dice aquí en el verso 9, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. Y le dice que no se apartare nunca de tu boca este libro de la ley, meditarás en él de día y de noche. ¿Y qué más? Y harás conforme a todo lo que está escrito, y así todo te saldrá bien. Bendito sea el Señor. La historia de Saúl fue muy trágica, hermano. Terminó quitándose la vida. Porque cuando el Espíritu de Dios se aparta de nosotros, lo único que queda es una frustración, queda una confusión. Porque el Espíritu Santo está para guiarnos. Está para dirigirnos. Quizás tú dirás: yo no soy rey, yo no soy pastor, pero tú eres un hijo de Dios. Y si nosotros no acatamos el consejo de Dios, podemos terminar en una vida trágica.
Por eso que muchas veces no tenemos autoridad, por eso que no tenemos poder, porque no hemos acatado el consejo de Dios tal cual como Él lo ha dicho. La Biblia dice ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si yo me convierto en solamente un oidor, yo no le voy a estar engañando a usted, ni al pastor, ni a la pastora. Yo me engaño a sí mismo y mi vida no va a crecer espiritualmente y no voy a poder llegar y alcanzar el propósito de Dios. Dios tenía un propósito con Saúl, pero su carrera llegó hasta ahí nomás porque cometió errores uno tras otro, y esa es una acumulación de desobediencia. ¿Cuánto no han acumulado desobediencia en sus vidas espirituales? Y quizás a lo mejor dicen quiero iniciar de nuevo, pero nunca toman una decisión en sus vidas. Yo sé que no es fácil, mis amados, servir a Dios en estos tiempos. Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. Y si tú y yo no estamos firmes, el enemigo quiere desprendernos de Dios. El enemigo quiere estropear tu relación con Dios. Por eso que tienes lucha, por eso que tienes aflicciones, por eso que tienes situaciones en la carne. Porque Satanás quiere desenfocarte, quiere que tú y yo podamos hacer una obediencia media. Y la obediencia media es considerada delante de Dios como desobediencia. Bendito sea el Señor. Saúl pensaba que había hecho lo correcto. Y entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eres pequeño, en tus propios ojos no has sido hecho jefe de la tribu de Israel. Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? La desobediencia, hermanos, es tomada en cuenta como algo malo ante los ojos de Dios. Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Él estaba convencido que había hecho lo correcto. ¿Cuántas veces nosotros no estamos convencidos que estamos haciendo lo correcto? ¿Cuántas veces no hemos estado convencidos que está bien lo que estamos haciendo? Este hombre creyó que estaba correcto lo que estaba haciendo, pero delante de la lupa de Dios no era así, hermano. Dios sabe que lo que hay en nuestros corazones. Saúl respondió a Samuel, antes bien obedecido a la voz de Jehová, fui a la misión que Jehová me envió. Sí fue, pero no hizo la totalidad de lo que Dios le había establecido. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek. Él no le dijo en ningún momento que trajese a Agag, al rey de los amalecitas. Él lo mandó a destruir todo. Pero quizás Saúl pensó que él tenía mejor ideas que Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pensado que tenemos mejor ideas que Dios? Porque somos testarudos, porque somos porfiados, porque somos llevados a nuestra idea. Y no nos queremos dejar moldear por Dios. Nos hemos olvidado que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Y el barro, ¿qué hace? El barro se somete al alfarero. El alfarero le da forma al barro y no el barro al alfarero. Bendito sea el Señor. Dice más, el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas, las primicias de anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Samuel dijo, se complace Jehová tanto el holocausto y víctima como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El prestar atención que la grosura de los carneros. Tú y yo podemos vivir orando, podemos vivir ayunando, podemos vivir predicando a diferentes lugares, pero mejor que sacrificio es la obediencia a Dios. No digo que no debes ayunar, no digo que no debes madrugar, no digo que no debes esforzarte para servir a Dios, pero mejor que eso es la obediencia a Dios, mejor que el holocausto, los sacrificios, es la obediencia a Dios. Mire, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué es la rebelión?
La rebelión es el levantamiento contra una autoridad o un gobierno. Dios consideró la actitud de Saúl como que él se había levantado en contra de él. Aquí dice como pecado de adivinación. Es la rebelión y como ídolo o idolatría la obstinación. Esos dos pecados realmente presidieron en Saúl. La rebelión y la obstinación. La terquedad, porfía, testarudez. Cuando tú y yo somos testarudos, somos tercos delante de Dios, Dios nos pone en la misma categoría de los idólatras. Y nosotros de aquí diciendo yo no soy idólatra, pero Dios nos pone en la misma categoría, porque aquí mire lo que dice, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría es la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bendito sea el Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Hay una doctrina por ahí que dice salvo, siempre salvo. Mas no es así, hermano. Debemos cuidar con temor y temblor esta salvación. Dices, ¿cómo escaparemos cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Por eso, mi amado, tú y yo no podemos bajar los brazos. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, hasta el último aliento de vida, ese será salvo con pandemia, sin pandemia. Con cuarentena o sin cuarentena, tú tienes que perseverar, tú tienes que preocuparte que tu vida sea olor agradable delante de la presencia del Señor. Ayer informaron en las noticias acá en la región de Valparaíso, acá en Quilpué y otras ciudades más, bajan a fase 2, es decir, el próximo fin de semana habrá cuarentena en esta ciudad. Pero eso no está impidiendo que nos sigamos sirviendo a Dios. Por último, buscamos un día en la semana y salimos a predicar el Evangelio. Yo no entiendo por qué la iglesia se ha escondido, hermanos. Cuando la iglesia tiene que ser todo lo contrario. ¿Qué dice el Señor? Vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no es para que la tengas escondida, para que la tengas bajo una almohada. La luz es para que tú la lleves a la oscuridad. Yo no entiendo por qué la iglesia se escondió cuando se declaró cuarentena. Yo no entiendo por qué la iglesia realmente se paralizó. Hace un momento salimos a predicar el Evangelio y quizás el próximo domingo no lo vamos a poder hacer por el tema de la cuarentena en esta ciudad, pero quizás en la semana podemos dejar un día de salir a predicar el Evangelio. Muchos hablan que no pueden salir en grupos grandes, sí, pero salgan de 2, de 3 por diferentes poblaciones. Busquen estrategias de parte del Señor. Tenemos que llevar esta palabra de Dios, porque si no nuestras vidas espirituales se van a enfriar, se van a secar, y lo único que va a quedar en nosotros un formalismo, lo único que va a quedar en nosotros una fachada. Pero el Espíritu de Dios se aparta del hombre cuando el hombre le desobedece. ¿Qué dice el Señor? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No importa las situaciones que puedes estar pasando, hermano. Van a venir cosas más terribles sobre la tierra. Y dice que hallaré fe cuando vuelva a la tierra. ¿Cuánto no han bajado los brazos? ¿Cuánto la pandemia no le afectó sus vidas espirituales? Muchos se enfocaron. Muchos buscan la respuesta en el César, en el faraón. Y tú tienes una respuesta aquí en la palabra de Dios. Este es tu sostén, este es tu firmeza, este es tu confianza, hermano. En esta hora, toma fuerza de parte del Señor y alinea tu vida delante de Dios, y no hagas una obediencia media, porque la obediencia media, la obediencia incompleta delante de Dios es tomada como un pecado y es tomada como una desobediencia. Saúl pensó que estaba haciendo lo correcto cuando Samuel le dijo, déjame declararte lo que dijo Jehová. Y él dijo, di. A lo mejor él pensó que lo iba a felicitar, a lo mejor él pensó que lo iba a halagar. Todo lo contrario, hermano. Dios estableció algo trágico sobre la vida de este hombre. Le costó el reinado. ¿A cuánto no le va a costar el ministerio? ¿Acaso tú crees que Dios un día no nos va a pedir cuenta? Bendito sea el Señor.
Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios te guarde. Pero tú y yo no podemos bajar los brazos. Si tú estás frío en este momento, es porque has descuidado tu vida espiritual. Y no estés buscando un culpable. Hace un tiempo atrás hablamos de la naturaleza adámica. La naturaleza adámica es buscar a un tercero para culpar. Cuando Dios le dice a Adán y le vino a pedir cuenta, ¿Adán asumió su culpa? ¿Asumió su error? No, dijo, la mujer que me diste. Así somos nosotros. Y la mujer que dijo, no, fue la serpiente. Entonces el hombre hoy en día está buscando un culpable. No es que el pastor, no que la pastora, no que la iglesia, no que el diácono, no que el corista, hermano. No, yo soy el culpable. Yo soy el responsable. Cuando tú y yo toma lugar en una responsabilidad, de un error, de una falla, Dios te ayuda, Dios te fortalece. No estoy diciendo que con eso somos perfectos. Todos nos hemos equivocado, todos hemos fallado de una u otra manera. Todos nos hemos apartado quizá en algún momento del Señor. Pero este Saúl terminó trágicamente, hermano, se quitó la vida, siendo un rey de Israel. Israel quería ser como las naciones vecinas. Le exigió a Samuel un rey. Bendito sea el Señor. Que Dios te bendiga en esta hora, hermano. Que Dios te guarde. Que la misericordia del Señor nunca se aparte de nuestras vidas. Que tu oración sea continuamente, Señor, que nunca tu Espíritu Santo se aparte de mí, porque el día que se aparte su Espíritu, no hay nada en nosotros, hermano. No hay nada. Saúl era un hombre, cierto, que sobresalía, tenía una belleza física. Pero si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no hay nada. Bendito sea el Señor. Quiero invitarte a orar en esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por esta palabra, Señor, que en esta hora hemos tenido, Dios mío, la oportunidad de poder compartir. Gracias por nuestros hermanos que están ahí, Señor, en la transmisión. Por nuestro hermano Gabriel Araya, Dios mío, le bendecimos a él. A nuestra hermana Inés, Señor, también le bendecimos a ella, a su familia, a su esposo, a sus hijos. Y así a todos los hermanos, Señor, que de una u otra manera, Dios mío, están siendo parte de estas transmisiones, Padre bueno. Gracias, Señor, en esta hora por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Ayúdenos a orar, ¿cierto? Ayúdenos a orar, ¿cierto? Para que esta palabra corra y sea glorificada. Damos gracias al Señor porque hemos alcanzado a muchas personas, hermanos, con estas transmisiones. Dios sabe cuál es la intención de nuestro corazón. No estamos buscando ser reconocidos por los hombres. Queremos que el nombre de Cristo sea glorificado en cada corazón, en cada vida. Una persona que pueda oír esta palabra es suficiente, hermano. Dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Así que damos gracias al Señor porque en este día pudimos salir a predicar la palabra de Dios. Por ahí compartimos el video. Ayúdenos a compartir el video, hermano. Ayúdenos, por favor. Ayúdenos, hay mucha gente necesitada, mucha gente afligida, mucha gente que necesita de Cristo, mucha gente que necesita una respuesta, una palabra. Una palabra es suficiente para que un corazón pueda ser transformado, pueda ser cambiado. Que Dios les guarde, Dios les bendiga, hermanos. Será hasta la próxima, si Cristo nos viene antes. Muchas bendiciones, saludo a Ovalle, ¿cierto? Si Dios nos permite, vamos a andar en unas par de semanas más por allá. Dios les guarde, Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Amén.